En esta ocasión quiero hablarte sobre esos tres elementos, tres pilares que yo considero los más importantes para poder ejecutar una prueba no destructiva. Bienvenidos al canal Aprendiz NDT. Nuestra misión es mejorar tus oportunidades laborales y potenciar tu desarrollo profesional en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. ¿Cuál es la importancia de tener un procedimiento? ¿Qué dicen los documentos normativos? Porque finalmente eso es lo más importante. Los documentos contractuales que tienen peso legal mencionan normas, especificaciones, prácticas que debemos de cumplir. Y entonces debemos de considerar lo que dicen. Algunos documentos de ASTM para cuestiones de sistemas de aseguramiento de calidad y todos esos temas dicen lo siguiente: que los elementos o requisitos básicos para un sistema de aseguramiento de la calidad engloban varias áreas. Son varias. De manera resumida, estas áreas serían la propia política del sistema de calidad, los planes de calidad, la administración del mismo, cómo está estructurada la organización, la compañía o la empresa, los recursos humanos, los recursos físicos y el manual de calidad, entre otros. Esos son algunos elementos que se mencionan. De todo eso yo sigo creyendo, tengo esa clara visión de que los elementos más importantes van a ser el personal, los procedimientos y el equipo. Y de ahí pudiéramos entonces cumplir con todos los demás elementos o con todas las demás áreas. Respecto a exclusivamente procedimientos, todo sistema de calidad, y es lógico, va a requerir un manual de procedimientos. Dentro de esos procedimientos hay varias versiones, pero dice ASTM, cada agencia o cada compañía debe preparar procedimientos escritos o un manual de procedimientos para el tipo de trabajo para el cual la agencia o la empresa está siendo contratada. Eso es algo muy simple que trae, pero de mucho peso, pienso yo. Este manual debe tener la información suficiente y además detallada para guiar a los usuarios. ¿Los usuarios quiénes son? Pues los niveles 1, los niveles 2 o incluso a veces los niveles 3 también. Eso es lo que dice ASTM. Ahora, tomando como referencia un documento diferente, ASME sección 5 exclusivamente. En el artículo 1, que son requisitos generales, trae bastante información sobre los procedimientos. Por compartirte un poco sobre este artículo, dice al inicio: todos los exámenes no destructivos deben ejecutarse o realizarse bajo un procedimiento o procedimientos escritos. Todos los métodos, cualquier técnica debe estar basada en un procedimiento escrito. En ocasiones el cliente final puede solicitar que se demuestre ese procedimiento, y eso es algo más común afortunadamente en la actualidad, que se necesite demostrar ese procedimiento. Y ASME trae incluido un pequeño desarrollo de cómo hacer esto. Menciona, por ejemplo, si necesitamos aplicar alguna técnica que no sea tan convencional o que se sale de las prácticas normales, debemos ajustar un procedimiento. Un especialista en el método debe desarrollarlo y se debe demostrar. Debemos demostrar que esta técnica en particular me va a dar buenos resultados. Debemos asegurar entonces que cada procedimiento sea capaz de producir información que sea interpretable, sea capaz de llegar a la sensibilidad que me pide el código. Y cuando decimos fuera de lo convencional, ¿a qué me refiero? Por poner algunos ejemplos. En el caso de partículas magnéticas, es ideal y preferentemente se hace siempre en superficies ferromagnéticas sin pintura. Pero ¿qué pasa si por alguna necesidad muy especial necesitamos hacer partículas magnéticas con yugo, pero sobre una superficie que tiene algún recubrimiento, alguna pintura? Entonces, técnicamente sí se puede, y hay artículos de ASME que te dicen cómo hacerlo, pero te está saliendo de lo convencional, ¿no? Entonces,
Aquí todavía es más importante que un especialista en el método desarrolle esa técnica. Entonces se hace el procedimiento especial, por llamarlo de alguna manera, y se demuestra antes que me da resultados. Porque aunque esté bien elaborado, pero si no me da resultados al tener algún cupón, alguna probeta de muestra, pues no sería confiable. Entonces debemos demostrar. Otro ejemplo, líquidos penetrantes. En líquidos penetrantes se mencionan temperaturas estándares o estandarizadas para hacer esa prueba. Generalmente es de 5 a 52 grados. Es un rango muy amplio, ¿no? Pero ¿qué pasa si necesitas hacer líquidos penetrantes en un material cuya temperatura sea menor a 5 grados? Por ejemplo, y no nos vamos tan a los extremos, a 0 grados o a 2 grados. Ahí, ¿qué pasa? ¿No se puede o no se puede hacer la prueba? Pues sí se puede, claro que se puede. Pero se debe demostrar, se debe desarrollar un procedimiento especial para esa temperatura baja y demostrarlo. Entonces, claro está que en algunos casos los procedimientos aún son más importantes desde el punto de vista de la demostración. Cuando se quiere demostrar un procedimiento de acuerdo a ASME sección 5, menciona que esto debe ser bajo el control y supervisión de un nivel 3 en el método aplicable. Este nivel 3 debe controlar y supervisar la demostración. Esa demostración debe ser atestiguada por el inspector, y hay que aclarar siempre que la palabra examinador, la palabra inspector, dependiendo del área en la que te estés desarrollando, estés trabajando, a veces tienen significados un poquito diferentes. Aquí el inspector es la persona que representa al cliente, o en ocasiones dicen el inspector ASME porque es el autorizado para ese tipo de actividades, cuando estamos con recipientes a presión, por ejemplo. Entonces siempre hay que tener bien claro quién es el inspector. Entonces, el nivel 3 en pruebas no destructivas va a controlar y supervisar la demostración. El inspector del cliente va a atestiguar esta demostración. Y entonces, ¿quién lleva a cabo la prueba para demostrar? Bueno, pues es un nivel 2 de la compañía que ejecuta pruebas no destructivas, o un nivel 3 diferente al que supervisa, si es que la compañía lo tiene. Regularmente es un 2 el ejecutor. Entonces, resumiendo, tenemos al nivel 2 que va a poner a prueba el procedimiento. Él lo va a utilizar en una demostración. El nivel 3 va a controlar y supervisar esta demostración, y el cliente va a atestiguar esta demostración. Al final de este artículo de ASME dice lo siguiente: el procedimiento se debe considerar calificado cuando el nivel 3 que estuvo supervisando y el inspector del cliente consideran que los resultados fueron satisfactorios y que producen estos procedimientos información confiable, que con este procedimiento yo puedo llegar a la sensibilidad requerida, puedo localizar las discontinuidades en cantidad, orientación y características que se necesitan para esa técnica en particular. Entonces, cuando esos resultados fueron óptimos, cliente queda satisfecho, nivel 3 dice está bien, todo ok, queda calificado el procedimiento. Ojalá que siempre se hiciera así, pero desafortunadamente no siempre es así. Desde el punto de vista ya no normativo, ahora de acuerdo a la experiencia, esto de los procedimientos es una actividad que yo he realizado desde hace 10 años aproximadamente. Yo llevo 13 años en la industria de las pruebas no destructivas, pero realizando procedimientos alrededor de 10 años. Entonces, de acuerdo a mi experiencia, ¿qué es un procedimiento? Una definición informal. ¿Qué es un procedimiento? O un procedimiento de inspección, vamos a cerrarlo más. Bien, este es un documento escrito que describe de manera técnica, la metodología para llevar a cabo este tipo de pruebas no destructivas. Nos indica cómo interpretar, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a reportar los resultados que vamos a obtener con esta prueba, en cierto componente o ensamble en particular. Eso es un procedimiento. En palabras más burdas, más sencillas, pudiéramos decir que es como la receta de cocina, ¿no?, para hacer inspección. Esa es una definición simple. Algunas definiciones más formales de procedimientos dicen, pues es un conjunto de acciones que se deben realizar de la misma manera para obtener los mismos resultados bajo las mismas
condiciones. Otra definición formal dice: un procedimiento es simplemente una forma específica de llevar a cabo una actividad. Como podrás escuchar, hay varias versiones de cómo definir un procedimiento. Lo importante es entender la esencia de esto y la importancia, además. La importancia. Bien, cuando vamos a desarrollar un procedimiento, la pregunta clásica es: ¿quién lo debe elaborar? ¿Quién lo debe firmar, aprobar, autorizar, etcétera? Bien, aquí los autores o las personas que estamos relacionadas a este tipo de documentos, generalmente, y no siempre, pero generalmente es alguien que lo va a elaborar, es una persona. Muchas veces otra persona lo va a revisar y a dar la aprobación, y finalmente hay alguien más que autoriza que se use ese procedimiento. Entonces, ¿quién lo elabora? Algunos documentos técnicos, códigos, especificaciones indican que exclusivamente lo debe desarrollar un nivel 3, pero para algunos métodos los deja abiertos, pero para otros como ultrasonido, radiografía, dicen un nivel 3 con experiencia en el método y que tenga certificación en ese método debe desarrollar el procedimiento. Algunos así lo mencionan, algunos lo dejan más abierto en la elaboración. Yéndonos a la realidad, un nivel 2 lo puede hacer, pues claro que puede desarrollarlo. Claro que un nivel 2 en el método puede hacerlo, si tiene la experiencia para hacer este tipo de documentos. Pero finalmente las normas y los mismos códigos indican que la aprobación de este documento debe dejarse esa función a un nivel 3 en el método aplicable. Entonces, al final de cuentas, necesitamos de un nivel 3 en el método para realizar estos documentos. Y repito, a veces el mismo nivel 3 los desarrolla, en otras ocasiones solamente los revisa y da su aprobación. Ahora, ¿cuál es la función del nivel 3 en realidad aquí? Cuando aprueba simplemente, ¿no? Es asegurarse o verificar que los requisitos normativos y contractuales están incluidos de manera correcta en este documento, en este procedimiento. Esa es la aprobación. Uno como nivel 3 revisa lo técnico, lo mínimo que dice cada norma, esté incluido, que sea aplicable, que el contrato no se esté violando y cosas así. Y bueno, das tu firma de aprobación. Pero todavía falta alguien que autorice, y eso ya es alguien de la compañía o de la empresa que ejecuta las pruebas no destructivas. Es alguna autoridad, puede ser el director de la empresa, algún gerente de aseguramiento de calidad, de control de calidad. Esta persona que va a autorizar no necesariamente debe estar certificado en pruebas no destructivas, porque es una autorización nada más, no es aprobación. Entonces hay que tener bien claro. En resumen, un nivel 2 lo puede elaborar, sí se puede en ciertas ocasiones. Aprobación, la aprobación, revisión y aprobación debe ser por un nivel 3 en el método, y la autorización es por algún directivo o por alguna autoridad dentro de la compañía. Esos son los autores, ¿no? ¿Qué tipo de procedimientos existen? Generalmente hay dos versiones, se conocen así. Hay un procedimiento llamado específico y un procedimiento llamado general. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Hay situaciones en que algunas compañías inspeccionan muchos tipos de piezas, de componentes, y prefieren tener un procedimiento general. Si es que su sistema de calidad y sus clientes lo aceptan, está bien. Es un procedimiento generalizado, pero al momento de evaluar necesitamos anexos con los criterios de aceptación para cada tipo de pieza, porque eso sí cambian. Esa es una versión. Otra versión son los específicos, y como el nombre lo dice, como el nombre lo sugiere, son hechos a la medida de algún componente en especial o alguna técnica en particular. Esos son los específicos. A mí en lo personal me gustan más los específicos, porque si me pongo desde el punto de vista del usuario, que es el nivel 2 o el nivel 1 que están en campo, pues son más digeribles los específicos y me traen más a detalle cómo voy a hacer mi trabajo. Entonces yo prefiero los específicos, aunque algunos clientes y compañías, de acuerdo a su sistema, aceptan los procedimientos generales. Otra pregunta que nos debemos hacer al momento de desarrollar este tipo de documentos es la siguiente: ¿qué tanta información incluyo en el procedimiento? ¿Cuánto debo de invertir en información para meterle al procedimiento? A lo mejor estoy sobrado o me falta, no sé. Bueno, todas las normas que mencionan que debes usar un procedimiento traen una lista
de requisitos mínimos que debes incluir o tablas de requisitos mínimos que debes incluir. En el caso de ASME, sección 5 trae tablas con variables esenciales y no esenciales para el procedimiento de inspección de pruebas no destructivas. En el caso de algunas normas de ASTM, no lo traen en tabla, pero sí a manera de lista y te dicen, mira, el procedimiento de inspección para esta técnica como mínimo debe incluir esto. Entonces sí lo traen las normas, la información mínima, de ahí lo tomamos como un checklist y se complementa con necesidades del proyecto, del trabajo, del cliente, porque no todo lo vas a encontrar en las normas, hay cosas que no lo traen, lo dejan abierto a acuerdos contractuales, acuerdos entre las partes interesadas. Entonces hay que considerar también la necesidad, ¿no? Además del propio código, especificación que estemos utilizando. Entonces, ¿será necesario hacerlos? Pues queda más que claro que sí, ¿verdad? Así lo exigen los códigos, las normas, las especificaciones. Esa es una razón por la cual lo debemos de tener. Otra, porque cualquier sistema de calidad lo requiere y además son documentos auditables. Cuando te van a auditar, te van a pedir tus procedimientos, entre otras cosas, pero es algo siempre indispensable, procedimiento. Otra razón por la cual es ventajoso tenerlos es porque la información es más digerida y debemos de pensar en el usuario. Siempre yo tengo muy claro eso, debemos pensar en quién los va a utilizar. No sería tampoco correcto usar términos muy rebuscados o meterle demasiada información al procedimiento que no se entienda, ¿no? Debe ser digerible para el nivel 1, para el nivel 2, hay que pensar en el usuario. Entonces me da muchas ventajas el tener estos procedimientos, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos al desarrollar este tipo de documentos es ¿qué formatos debo utilizar? Para la portada, ¿qué formato utilizo? Para el propio desarrollo, ¿cuál es la secuencia que sigo? O para los reportes de inspección, ¿cuáles utilizo? Bien, si se tiene identificado o si se tiene un sistema de calidad, todo tu manual debe incluir un procedimiento para hacer procedimientos. Siempre hay un procedimiento base que te dice, en esta compañía vas a utilizar este tipo de letra, este tamaño de letra, la estructura o las secciones del procedimiento son las siguientes. Siempre es así cuando se tiene un buen sistema de calidad. Cuando no se tiene, se puede tomar como base otros procedimientos, como ejemplo, la propia experiencia y las necesidades o los requisitos hasta del cliente, ¿no? Del cliente. Entonces, repito, la información se obtiene de las normas directamente y se complementa con requisitos contractuales y con la necesidad. De todo esto sacamos toda la información. Si quisieras hacer un procedimiento, yo recomiendo siempre tener bien clara una secuencia. Regularmente, para hacer ciertas actividades, estoy muy acostumbrado, en mi caso, muy personal, a identificar pasos y decir, para hacer esta actividad, estos son los pasos que debo seguir. Por ejemplo, para calificar un procedimiento de soldadura, que ese es otro tema diferente, un WPS, que posiblemente hablemos en otro episodio, tengo identificados ciertos pasos, ciertas secuencias para desarrollar y calificar un procedimiento de soldadura. Para el caso de pruebas no destructivas, lo mismo, yo tengo una secuencia que yo mismo desarrollé y me ha funcionado por mucho tiempo. Te voy a compartir cuáles son las 10 etapas que yo tengo identificadas para hacer este tipo de documentos. Y con eso cerramos. El paso 1 es identifico necesidades. Ese es el primer paso. Identificar perfectamente la necesidad de inspección. Tú debes de preguntar siempre al usuario o a quien te está pidiendo este procedimiento. Bueno, ¿qué vamos a inspeccionar? ¿Es una estructura? ¿Es una tubería de proceso? ¿Es un gasoducto? ¿Es una turbina? ¿Es una flecha? ¿Es un ventilador? ¿Cuál es la pieza? ¿Cuál es el material o la especificación de ese componente? ¿No es un acero de carbono? ¿Y qué tipo de acero? A lo mejor es un acero inoxidable, es aluminio, cobre, bronce, no sé. ¿Qué espesores tienen las piezas? ¿O cuál es el rango de espesores que vamos a encontrarnos en la inspección? La condición de la pieza es nueva o ya está operando, o se va a reparar, o quieres que se inspeccione después de que se hizo una reparación. La pieza está en alturas, está enterrada, está debajo del agua, es rugosa, es lisa, tiene pintura, no tiene pintura, tiene aislamiento térmico, no tiene aislamiento térmico. En fin, toda la información que puedas obtener es valiosa para esto.
Paso 2, vamos a identificar requisitos ahora del sistema de gestión de calidad en caso de que exista, ¿no? Yo ya tengo la necesidad, ya tengo la información, que es el paso 1, pero ahora en el 2 voy a preguntar, bueno, ¿tienes un sistema de calidad? Y si lo tienes, compárteme cuáles son los requisitos que pide tu sistema de calidad. O si tienes un manual para hacer procedimientos, un procedimiento maestro para hacer procedimientos, pues compártemelo para saber el tipo de letra, tamaño de letra, estructura y otras cosas. Siguiente paso, el paso 3. Debemos de coordinarnos con otras áreas involucradas porque no somos los únicos responsables. Por poner un ejemplo bien claro, que hay áreas en las que uno no debe de meterse, aunque tú seas el nivel 3, por ejemplo, en radiografía, pero si tú no tienes la experiencia o los entrenamientos para cuestiones de seguridad radiológica, en esa sección pues no sería conveniente meter nuestra cuchara. Entonces hay que coordinarse con otras áreas. ¿Cuáles son otras áreas? A veces necesitamos el apoyo de alguien en seguridad, exclusivamente salud y seguridad. Necesitamos a alguien que sepa de esa área. A veces necesitamos de un ambiental para esas secciones, porque algunos procedimientos se deben colocar cuestiones del medio ambiente, cómo cuidar el medio ambiente y cosas así. Debemos de tener a alguien que nos apoye ahí. A veces el área de calidad, ya sea aseguramiento, control de calidad, también nos deben apoyar en algunas secciones del procedimiento y pudiera haber incluso otras más, a lo mejor hasta legales, ¿no? Entonces, coordinarse con áreas involucradas. Cuarto paso, leer un procedimiento prototipo o ejemplo, porque cuando vamos iniciando en esto ni siquiera nos imaginamos cómo es un procedimiento, cómo redactarlo, cómo lo inicio, qué pongo en la sección 1, qué pongo en la 2, cómo lo cierro, etc. Entonces yo recomiendo, y es lo que hice hace tiempo y a veces lo sigo haciendo, reviso procedimientos ejemplo para darme una idea de cómo ahora desarrollar este nuevo procedimiento, o tomo uno que es para la misma norma y se adapta a la necesidad de la que hablé en el paso 1. Pero es bueno tener un procedimiento prototipo o ejemplo. El 5, paso 5, identificar los requisitos, ahora sí, mínimos, pero ya requisitos técnicos que traiga incluida la norma o el código aplicable. Además, debes identificar si esa norma incluye variables llamadas esenciales o no esenciales, o ni siquiera menciona ese término, hay que tener bien claro eso, ¿no? Cuáles son esenciales y cuáles no lo son. Entonces, ir a la norma, identificar los requisitos técnicos mínimos que pide. Paso número 6, identificar el criterio de aceptación aplicable. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Toda la información no siempre está en una sola norma, en un solo código. A veces la metodología, los pasos para hacer la prueba están en una norma. Y el criterio de aceptación está en otra. Entonces, muchas veces se complementan. Pongo ejemplo, vas a hacer un procedimiento para recipientes a presión, pues la metodología y el procedimiento lo haces en base a ASME sección 5, pero el criterio de aceptación ahí no lo encuentras en ASME sección 8, que es la aplicable para la fabricación de recipientes a presión. Otro ejemplo, vas a hacer líquidos penetrantes a una estructura de acero de carbono. Bueno, el código AWS de 1.1 para, por ejemplo, para líquidos penetrantes, la metodología te remite a una norma de ASTM, que es la E165. Dice, bueno, tu procedimiento, tu técnica, hazlo en base a ASTM E165. Pero el criterio de aceptación, aquí mismo te lo damos en el de 1.1. Entonces, ese es otro ejemplo de cuando se combinan las normas, los códigos. Entonces, criterio de aceptación sería el paso 6. El paso 7, ahora sí, redactar un borrador de procedimiento. Podemos empezar a redactar ya con toda la información que tenemos recapitulada hasta este paso. En el 7 ya podemos redactar un borrador de procedimiento. El siguiente paso, el 8, es revisar o verificar los requisitos mínimos que me pedía la norma, y que me pide mi cliente o que me pide el contrato. Entonces, una buena práctica que yo he hecho, al inicio no lo hacía, ahora ya, es tener un checklist de procedimientos. Las mismas normas te dan la información, pero tú puedes desarrollar un checklist y decir, bueno, a manera de tabla, ¿no? La norma me pide, por ejemplo, que indique la manera en que se va a evaluar, o sea, ¿qué voy a medir? ¿La indicación o la discontinuidad? Verifico mi procedimiento y digo, bueno, sí lo trae y lo palomeo. Está incluido. La norma me indica que
para ultrasonido, por ejemplo, incluya el rango de frecuencias para los transductores. Y verifico, no, pues me falta, se me olvidó incluirlo, pues lo incluyo porque mi checklist no estaría completo. Y así vas a ir verificando punto por punto de acuerdo al checklist que tú desarrolles. Entonces, ese es el paso 8 que yo utilizo. Reviso y verifico a través de un checklist. Es más fácil así, es más fácil hacerlo así. Luego, paso 9. Si aplica, eso es si aplica. Si fuera aplicable, vamos a calificar o a demostrar el procedimiento. Entonces ya mencionamos cómo se demuestra ese procedimiento. Ese sería el paso 9 en caso de aplicar, no siempre. Y por último, pues la aprobación final del nivel 3 responsable de esa área o en el método aplicable y la autorización de la persona que se haya asignado para esta tarea. Ese es el último paso. Cuando ya las áreas interesadas lo revisan, están conformes con todo, entonces el nivel 3 aprueba el procedimiento, algún directivo o gerente autoriza el procedimiento y listo, ya lo tenemos. Ese es el último paso. Bueno, continuando con la serie de elementos que yo considero más importantes para una prueba no destructiva, ahora quiero darte mi opinión sobre el recurso humano, sobre el personal. Y más que hablar de la certificación, que ya es un tema que hemos hablado en otras ocasiones, tenemos algunos episodios, tenemos algunos textos gratuitos también en nuestras redes sociales, tenemos videos también en YouTube, ya tenemos mucha información sobre la certificación. Entonces, más que hablar sobre eso, ahora te quiero dar mi opinión desde el punto de vista de cómo eliges las actividades que realizas. Si realmente estás o tus empleados están contentos con la actividad que realizan actualmente. Está, yo creo que demasiado claro, muy claro, que el recurso más importante es el capital humano, definitivamente. Si lo remontamos a los documentos que hablan sobre la certificación del personal, hay una frase muy conocida que dice: la efectividad de una prueba no destructiva depende principalmente de la calificación de la persona que realiza dicha actividad o dichas inspecciones. Eso es algo muy conocido, ¿no? Pero, ¿se han preguntado o te has preguntado si realmente te gustan las pruebas no destructivas? Yo creo que sí, el elemento sí es el más importante. Pero si no estamos en el lugar correcto, haciendo la actividad correcta, pues no vamos a brindar el apoyo a estas pruebas no destructivas, a control de calidad, a soldadura. No vamos a brindar el mismo apoyo que brindaría otra persona que realmente se apasiona por esto. Entonces tengo aquí alguna serie de preguntas que me gustaría que te hicieras, que yo en algún momento me he hecho, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de los empleadores, los patrones, ¿dónde colocamos a las personas? ¿Realmente las estaremos colocando en el área que les interesa? Es una pregunta importante que debiéramos hacernos. O nosotros como empleados, ¿realmente estoy en el lugar que a mí me gustaría estar? ¿Realmente me gusta este trabajo? Hay una pregunta o alguna plática que yo siempre hago con las personas que entrevisto. Hay varias personas, afortunadamente, que muestran interés por trabajar con nosotros, con PNDES México. Y mis amigos colaboradores no me dejarán mentir, siempre les pregunto algo similar a esto. Les digo, la actividad que yo te voy a asignar, los roles que yo te estoy mencionando para este puesto de trabajo, ¿te acercan al objetivo personal que tú tienes, a tus planes, o te alejan? Pregúntate eso, yo siempre les hago esa pregunta. Voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? Imaginemos que yo voy a contratar a alguien para actividades administrativas relacionadas a la capacitación. Por ejemplo, traducir documentos, redactar algunas actividades que hacemos, es decir, algunos procedimientos, pudiera ser revisar ortografía de algunos documentos, etcétera. Pudiera ser eso. Entonces yo preguntaría, ¿realmente tú te ves en frente de una computadora toda la vida haciendo eso? ¿O cuál es tu interés? Si al menos te acerca al objetivo que tienes, está bien.
pero desde mi punto de vista, si ni siquiera te acerca y al contrario te está alejando de lo que tú quieres hacer, de tus planes o objetivos personales, pues yo no lo veo el motivo por el cual debas trabajar aquí conmigo. Yo no lo veo correcto eso. Entonces, no debemos dejar que la necesidad que tenemos de generar dinero mate nuestros sueños, nuestros planes, objetivos. ¿Cómo puedes saber si realmente estás en el área correcta, ¿no? Hay varias maneras o varias preguntas que pudieras hacerte. Yo, por ejemplo, me pregunto, si a mí me dejaran de pagar o yo dejara de generar dinero por esta actividad que actualmente estoy haciendo, ¿la continuaría? ¿O yo seguiría haciendo esto que estoy haciendo actualmente? Si me dejaran de pagar o si dejara de ganar, pues yo pienso que no. Tal vez buscaría otra fuente alternativa para ganar un poco de dinero mientras mejora alguna situación difícil que esté pasando. Eso sí lo haría, pero no dejaría las actividades que estoy realizando. Yo definitivamente no lo haría. Hay otra pregunta también. Imaginemos que tuvieras oportunidad de estudiar 2 carreras más, lo que tú hayas estudiado. No importa la carrera que tengas actualmente, y quiero pensar que estás ya trabajando en el área de calidad o pruebas no destructivas. Entonces, si tuvieras la oportunidad de estudiar 2 carreras más, esas 2 carreras, ¿buscarías que fueran relacionadas a lo que haces actualmente, a pruebas no destructivas, calidad y soldadura? ¿O definitivamente serían otra cosa muy diferente? Esa también es una pregunta importante, muy muy importante. En mi caso, si yo tuviera esa oportunidad de estudiar 2 carreras más, definitivo serían relacionadas a lo que hago actualmente. Yo no cambiaría esta área por nada. Buscaría otras carreras, pero relacionadas a esto. Incluso, aunque suene muy, muy chistoso tal vez, o muy raro, una de las especialidades que a mí me hubiera gustado tener y que no la descarto, tal vez en un mediano plazo, es, por ejemplo, artes visuales, artes plásticas, pintura, este tipo de temas. Pero incluso si yo tengo esta oportunidad de estudiar, por ejemplo, pintura y hago pinturas al óleo, además de otras cosas que me gustan, haría incluso pinturas, cuadros relacionadas a esto, porque no hay otra cosa que yo desee hacer de manera industrial o de manera de actividades para generar dinero. Siempre es eso. Entonces son preguntas que uno debe hacerse. Y no digo que sean las únicas, pueden haber muchas otras preguntas retóricas que te puedes hacer para saber si realmente estás en el área correcta. Ahora, pensando que un técnico, un inspector dice, sí, esta es mi área, yo quiero trabajar en pruebas no destructivas, soldadura y control de calidad. Ok, ahora, ¿qué tipo de actividad quieres realizar? Porque para apoyar en pruebas no destructivas no necesariamente tienes que ir a campo, a solearte a campo. Hay muchas otras funciones, y más en esta actualidad, hay muchas otras funciones que podemos ejecutar para apoyar al área de pruebas no destructivas. ¿Quieres ejemplos? Bueno, un ejemplo es las personas que trabajan en laboratorios de calibración o los que trabajan en el área de metrología, ¿no? Entonces son personas que están en un área controlada, calibran equipos a lo mejor de ultrasonido, a lo mejor verifican herramientas de medición. Entonces es una actividad que sí está relacionada a pruebas no destructivas, pero no estás en campo, no estás haciendo la prueba, sino que calibras equipos o tal vez haces verificaciones para que otras personas vayan y hagan la prueba. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es a lo mejor hasta el área de programación, ¿no? Más en esta actualidad necesitamos personas que conozcan bastante de programación, que conozcan a lo mejor hasta de redes sociales, de marketing, ese tipo de actividades, ¿no? Que de manera indirecta también apoyan bastante a las pruebas no destructivas en estos momentos que estamos viviendo. Esa es otra área, ¿no? Personal administrativo. El personal que, por ejemplo, a lo mejor estudió algo relacionado a contabilidad, administración de empresas y este tipo de carreras, pues también apoyan bastante a las compañías que realizan algún servicio relacionado con pruebas no destructivas, tal vez de manera muy indirecta, pero ahí están, ¿no? Y deben de conocer. Yo me doy cuenta de que para que un buen servicio se dé desde la persona que atiende el teléfono, que atiende las redes sociales, desde la persona que va a cotizar el servicio,
debe conocer un poco sobre esto para que sea un mejor servicio. Entonces hay muchas otras actividades, muchísimas. Puedes ser un instructor de pruebas no destructivas, puedes ser una persona, por ejemplo, que apoya para evaluar personal y después certificarlos, puedes traducir documentos, puedes editar videos, por ejemplo. Y repito y menciono mucho esto, ¿no? Porque en la actualidad pues ha cambiado todo, ¿no? Ahora la educación, incluso fuera de pruebas no destructivas, ha cambiado radicalmente y entonces necesitamos de otras habilidades para poder seguir enseñándole a la gente cómo trabajar en estas áreas, ¿no? Nosotros mismos buscamos a veces. Hay alguna actividad que a lo mejor no sabemos hacer y siempre vamos a los buscadores. Nos metemos a YouTube, a Google, por ejemplo, y buscamos cómo realizar esta actividad. Entonces, ahora ya es necesario, es parte de nuestra vida aprender en esta nueva modalidad. Por lo tanto, hay otros nuevos puestos, otras nuevas áreas en las que podemos desarrollarnos para apoyar a las pruebas no destructivas. Hay muchísimos. Entonces yo te invito a que reflexiones como empleado o como persona que está buscando un trabajo en esta área, o también como jefes, como empleadores, ¿no? Como empleadores, porque como bien mencionaba yo en otro episodio, en el episodio pasado, no podemos juzgar a una persona de que sea buena o sea mala si no hemos visto las capacidades de esa persona en otra área. A lo mejor está en un área donde no es lo suyo, no le gusta y por alguna razón está ahí. Pero qué tal si lo cambiáramos de área y en esa me da todavía muchos mejores resultados, ¿no? Entonces hay que estar conscientes de eso. Nosotros mismos como trabajadores a lo mejor no sentimos que estamos dando el 100% o nos cuesta hacer ciertas cosas, pero no es porque no seamos buenos, a lo mejor no estás en el área correcta. Necesitas probar otras áreas, pudiera ser, ¿no? Entonces yo creo y concluyo con esto. Cuando tenemos a la persona correcta en el área correcta, por supuesto que nos va a dar buenos resultados. Y relacionándolo al tema que traemos de otros episodios, si tienes a la persona correcta en el área correcta, entonces sí es el elemento más importante, porque pudieras tener problemas con lo documental, con los procedimientos, pero si la persona tiene las habilidades correctas para afrontar eso, sin problema resuelven. Si tuvieras problemas con los equipos, a lo mejor con las calibraciones, o quieres comprar un equipo pero no sabes cuál es el más correcto, y además que son equipos caros algunos, pero si tienes a la persona correcta en el puesto correcto, pues claro está que va a comparar entre marcas, va a verificar normativamente que realmente ese equipo cumpla, o va a verificar el contrato para ver si no están pidiendo cosas de más o sobradas, etcétera, ¿no? Entonces definitivamente el elemento más importante es el recurso humano, y más allá de estar calificado y certificado, que eso ya es un debe que sin que hablemos más del tema sabemos que es necesario, más allá de eso es tener a las personas correctas. Vamos a concluir con la calibración de equipos y la diferencia entre calibrar y estandarizar. Iniciemos con definiciones. Las definiciones que te voy a compartir son extraídas, están basadas en una norma llamada ASTM E1316. Y aquí tengo dos definiciones que superficialmente pudieran parecer lo mismo, pero hay una diferencia importante. Empecemos con la palabra o el término calibración, que es el más conocido, es el más común. Dice este estándar de ASTM: calibración es la comparación de un instrumento con o el ajuste de un instrumento de acuerdo a una referencia conocida comúnmente, y dice comúnmente, trazable a un instituto nacional de estandarización. Como estos documentos son emitidos en Estados Unidos, mencionan mucho NIST, pero hay equivalencias en otros países. En el caso de México tenemos a la entidad mexicana de acreditación, por ejemplo, ¿no? Eso es la calibración. Ahora, ¿qué es entonces la estandarización? Dice: la estandarización para los instrumentos es el ajuste de un instrumento de pruebas no destructivas usando un estándar de referencia apropiado para obtener o establecer
una respuesta reproducible y conocida. Eso es la estandarización, y entre paréntesis trae la siguiente leyenda. Usualmente esto se hace antes de un examen, de una prueba, pero puede ser realizado en cualquier otro momento donde se necesite verificar la respuesta de los instrumentos. Entonces, ¿cómo traducimos esto? En el caso de la calibración, regresamos a calibración. Normalmente para muchos equipos es lo que hacen los laboratorios que están acreditados ante una entidad. Repito, en el caso de México tenemos a la EMA. Entonces hay algunos equipos, y no todos, aclaro, no todos, que se deben mandar a un laboratorio externo, que este laboratorio esté acreditado ante la entidad mexicana de acreditación. Y este laboratorio, pues claro, tiene sus estándares de referencia, también trazables a otros patrones que la misma entidad rige para ellos. Entonces esa es la calibración. Y la estandarización, poniendo el ejemplo simple de lo que hacemos con ultrasonido, pues como dice ahí, es el ajuste que nosotros hacemos al instrumento, ya sea de espesores, de fallas, de arreglo de fases, el ajuste que hacemos para establecer o para obtener una respuesta conocida. Por eso tenemos esos bloques que andamos trayendo en campo, ¿no? Entonces esa es la estandarización. Tenemos esas diferencias. A veces por cuestiones de costumbre, a las dos acciones, a las dos actividades les llamamos igual, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Continuando con los equipos. Toda esta miniserie que te he estado compartiendo sobre estos elementos está basada en un sistema de calidad. Entonces, las compañías que trabajan bajo un sistema de calidad no necesariamente tiene que estar acreditado. Claro que si tu sistema está acreditado es mucho mejor, pero no necesariamente. Tú lo puedes tener dentro de tu compañía en proceso apenas de acreditación, pero si lo llevas bien, yo creo que te da buenos resultados. Independientemente de que el sistema esté o no esté acreditado, hemos mencionado esos elementos. Todo el sistema queda resumido a esos tres. En esta ocasión toca hablar de los equipos, ¿no? Una vez que ya aclaramos qué es calibración, qué es estandarización, entonces ahora, ¿qué dicen algunos documentos para el sistema de calidad? Necesitamos equipos de medición y prueba. Es muy conocido este juego de palabras de equipo de medición y prueba. Pero ¿qué dicen los estándares? El estándar también de ASTM E1212 dice lo siguiente: el equipo de medición y prueba debe ser del tipo, esto es bien importante, escucha bien esto, debe ser del tipo, rango, exactitud, precisión, estabilidad y resolución apropiada para el uso que se requiere en los trabajos, en el proyecto. Toda esta frase es súper importante, porque muchas veces como técnicos en pruebas no destructivas no conocemos la resolución, el rango o la precisión que me exige el proyecto, que me exige alguna norma. Entonces a veces no podemos medir algunas cosas, y no es culpa de nosotros como técnicos, sino que no nos aseguraron o no preguntamos cuál es la exactitud que me están pidiendo, ¿no? O viceversa, nosotros como líderes de personal o dueños de una compañía no nos percatamos muchas veces de esta precisión que nos pide el proyecto, y por lo tanto no le damos la herramienta adecuada a nuestra gente, a nuestros técnicos, a nuestros inspectores. Poniéndote un ejemplo muy simple, ¿no? En el caso de que inspecciones soldaduras visualmente, y si buscamos socavados, por ejemplo, hay algunos estándares que para que tú puedas aceptar o rechazar un socavado dependen de que rebasen, por ejemplo, de un 32 de pulgadas en profundidad, un 32. Entonces, si nosotros no conocemos bien esto, que es mi límite de aceptación, y vamos a campo, y ya estando ahí la herramienta que tenemos para medir el socavado tiene resoluciones, imagínate, de un 16, entonces tú cómo vas a decidir si aceptas o rechazas ese socavado que el límite es un 32, si tu herramienta tiene una resolución de un 16avo. Entonces ya no cuadran las resoluciones, ¿no? O los rangos también, dependiendo de lo que quieras medir, pues existen exactitudes y existen rangos. Por eso aquí es bien claro y abarca todo esto, ¿no?
Debe ser del tipo, rango, exactitud, precisión, estabilidad, resolución, etcétera, etcétera, para el uso que se requiere. Eso dice sobre el equipo de medición y prueba. Entonces, independientemente de la calibración, debemos estar seguros de que se tiene el equipo adecuado. Como bien decía en episodios pasados, si tú tienes un buen técnico, un buen inspector, tienes un buen procedimiento, pero si no tienes las herramientas y los equipos adecuados, pues de nada te sirven los otros dos. De nada te sirven. Ahora, este mismo documento que habla sobre sistemas de calidad dice: los equipos de medición y prueba deben ser calibrados y deben estar controlados para asegurar mediciones exactas. Entre otras cosas que trae, dice que se debe establecer un sistema de calibración para asegurar que estos equipos de medición y prueba se mantienen. Sí, porque tú puedes tener un equipo funcionando en un periodo de tiempo. Después de ese periodo de tiempo, no sabemos si siga teniendo esa misma exactitud, o si yo tenga o si yo tenga repetibilidad en resultados. No lo sabemos, ¿no? Entonces debe haber un sistema de calibración. También exige y menciona procedimientos de calibración de los sistemas de medición y prueba. Entonces eso es lo que dice el documento ASTM E1212. Otro documento llamado ASTM E543, que también, repito, también menciona estos elementos de los que hemos estado hablando. Menciona el capital humano, menciona procedimientos, y ahora estoy en la sección que habla de calibración y mantenimiento de equipos. Entonces, dentro de todo el sistema de calidad, dice que en la sección que habla sobre este tema debe incluir, para empezar, un inventario, ¿no? Una lista, o lo conocemos como un listado maestro de equipos de medición y prueba. Debe haber un inventario entonces. Este inventario debe estar listado, disponible, y debe contener, entre otras cosas, lo siguiente: para cada equipo o accesorio, nombre del fabricante, modelo del equipo y número de serie, bien importante, características de este equipo, y si es que le aplica calibración, ahí mencionarlo. Rango de operación, frecuencia de calibración, cada cuánto tiempo se debe mandar a calibrar, algunas desviaciones permitidas, sensibilidades. Ese es algo mínimo que debe tener este listado. Claro está, aparte de cuestiones como facturas y fichas técnicas. Aparte de eso, respecto a la calibración, ¿qué dice? Cada instrumento o maquinaria, cuando requiere calibración, porque repito, no todos, debe tener un sticker o una estampa o una etiqueta que indique lo siguiente: que si el instrumento está o no calibrado, un número de serie también, fecha de calibración, la fecha de la próxima calibración, nombre de la persona que realizó la última calibración. Ahora, si la calibración no es requerida, entonces debe tener también un sticker o una etiqueta que indique que para ese accesorio o equipo en particular no es aplicable una calibración por un laboratorio externo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que dice este documento. Ahora, siguiendo con este tema de los equipos y accesorios, es necesario que para cada servicio que ofrezca una compañía de inspección, o cada servicio que nosotros vayamos a solicitar, porque a lo mejor somos los usuarios, ¿no? Vamos a solicitar un servicio. Es importante entonces aquí conocer al menos que para algunas técnicas hay un equipo mínimo necesario. Entonces, una compañía no pudiera ofrecer servicios más allá de su alcance, porque no sería incluso ético, ¿no? Ahora, no necesariamente deben ser tuyos, porque existe el servicio de renta, por ejemplo, ¿no? De arrendamiento. Entonces, si tú no tienes disponible todos los equipos necesarios para un proyecto, un trabajo en particular, está bien, pero debe haber un convenio con otra compañía que aclare que te va a rentar esos equipos cuando sea necesario, para que entonces demuestres la capacidad que tiene tu compañía. Y repito, hay equipos mínimos. No sería, por ejemplo, correcto decir: yo ofrezco el servicio de ultrasonido, detección de fallas con A recto y A angular, por ejemplo, ¿no? Y que nada más tenga únicamente un medidor de espesores, ¿no?
Entonces yo no puedo ofrecer detección de fallas haz recto y haz angular si solamente dentro de mi inventario tengo un equipo medidor de espesores con un solo transductor, con un cable dañado y con un bloque de pasos oxidado y muy desgastado o hasta golpeado, ¿no? No sería lo ideal. No podemos decir que una compañía ofrece todas las técnicas que aplican para partículas magnéticas si solamente tiene un yugo, por ejemplo, de corriente, a lo mejor, bueno, de baterías pudiera ser, o un imán permanente. Pero ¿qué pasa con las demás técnicas? Las está ofreciendo y no tiene el equipo, o no tiene manera de demostrar que hay un convenio con otra compañía que le va a rentar una bobina, un yugo de corriente alterna. Entonces debe haber algo mínimo. Creo yo entonces, y ese es ya punto de vista personal, que los usuarios de estos servicios de pruebas no destructivas o los auditores de estas compañías, como mínimo deben conocer que para cada prueba hay ciertos accesorios que se deben tener para que se pueda ofrecer, ¿no? Para que se pueda ofrecer. Entonces, si no conoces mucho del tema y quisieras una referencia, te recomiendo leer este documento que se llama E543. Hay un anexo informativo donde dice: para partículas magnéticas, como mínimo, estos son los accesorios, equipos que se deben tener y se deben mandar a calibrar a cierto tiempo, ¿no? Para el método de líquidos penetrantes, tenemos estos consumibles. Para ultrasonido, como mínimo debes de tener esto. Para radiografía, como mínimo debes de tener esto. Entonces, resumiendo esto, debemos de tener un inventario y cuando apliquen calibraciones, pues mantener nuestro equipo calibrado en el momento en que se vaya a utilizar. Cuando una compañía va a ser auditada respecto a un sistema de calidad en esta área de pruebas no destructivas, las preguntas típicas, aparte de cuestiones legales, experiencia de la compañía, de facturas y todo eso, aparte de eso, va a haber 3 preguntas típicas. Primero, queremos ver tu cuadrilla, ¿no? Los inspectores, expedientes. Luego, tus procedimientos y finalmente ahora el inventario de equipos del que ya hablábamos, ¿no? Si nosotros no podemos estandarizar o calibrar nuestros equipos de manera interna porque el sistema no lo permite, porque no tenemos las herramientas necesarias, está bien, simplemente asentar que estos equipos accesorios nosotros los mandamos a un externo. Pero hay un pero, y con esto quiero concluir este tema. Hay algunos equipos de pruebas no destructivas donde a veces algunos clientes, algunos proyectos te exigen una calibración por un laboratorio cuando en realidad ni siquiera existe esa calibración. Entonces debemos estar claros, por eso empecé con eso. ¿Cuándo es estandarización que nosotros pudiéramos hacer? ¿Cuándo es calibración? Debemos investigar un poco sobre este tema para que no nos pidan cosas de más o andemos inventando cosas con tal de cumplir. Entonces el cliente sigue engañado, los que ofrecen pruebas no destructivas alimentan ese engaño y nunca vamos a acabar. Y te voy a poner un ejemplo y es una recomendación también. Si alguno de tus accesorios necesita ser calibrado ante un laboratorio que esté acreditado, en el caso de México, con la entidad mexicana de acreditación, pues es bien simple. Puedes entrar a la página oficial de la EMA y ahí tenemos búsqueda de laboratorios de todos tipos. Hay muchos tipos de laboratorios. En este caso vas a buscar laboratorios de calibración. Una vez que entras a la pestaña de laboratorios de calibración, tenemos varias formas de buscarlos. Una es por alcance, que es la que yo quiero usar o la que ahorita te quiero compartir. Puede ser por ubicación. Pones la ubicación en la que estás y te van a aparecer todos los laboratorios que están acreditados. Puede ser por nombre, si es que ya conoces el nombre del laboratorio, o mostrar todos, que es una lista grandísima. Y entonces, en este momento en el que estoy grabando este episodio para ti, estoy en la parte de por alcance. Por alcance. Cuando nosotros le damos por alcance, aparece una lista de alcances que tú puedes seleccionar. Si le das ahí, si le das clic en eso, aparece una lista que te voy a leer algunos de estos, ¿no? Aparece en un inicio acústica, vibraciones y ultrasonido. Después analizadores específicos, tenemos después densidad, dimensional, dureza, eléctrica, equipo médico y así podemos continuar.
Te quiero dar un ejemplo en el caso de los yugos electromagnéticos. De toda esta lista que aparece, pues lo que más se acerca pudiera ser, hay una variable que es magnetismo, pero, escucha bien aquí, pero si yo le doy en magnetismo, en esa área de magnetismo, para empezar solamente aparece en esta búsqueda un laboratorio que está en Veracruz, y la área que tiene registrada es medidores de densidad de flujo magnético. Por lo tanto, esto no aplica para los yugos, porque esta área y este laboratorio solamente está acreditado para medidores de densidad de flujo magnético, y de hecho es el único para eso, ¿no? Otro que se te ocurra, pudieras decir eléctrica, ¿no? Pero si nos vamos a eléctrica, son cosas como tensión eléctrica continua, como capacitancia, como frecuencia, ángulo de fase, factor de potencia, inductancia, este tipo de variables que no aplican para lo que buscamos, que es el yugo, ¿no? No aplican. Y entonces, ¿qué pasó con esa prueba? Sí, muchos, desafortunadamente muchos clientes, muchos proyectos dicen: yo quiero que tu yugo esté acreditado ante la EMA. Pero existirá esa variable acreditada, porque es algo indirecto que se hace en el yugo, ¿no? Porque es una barra lo que levantas, es una masa, ¿sí? Es una masa lo que estamos levantando. Entonces, simplemente habría que buscar si realmente aplica. Si yo entro a esa área de masa, me aparece en calibración de instrumentos para pesar. Eso es lo que me aparece. Calibración de pesas, instrumentos para pesar, pesas, calibración de pesas. Eso es lo que aparece en esa área, ¿no? Entonces yo te invito a que investigues y asegures y demuestres si realmente existe esa variable que te están pidiendo que esté acreditada ante un laboratorio externo, ¿no? Y ahora, si estuviéramos con ultrasonido, sí, con ultrasonido, no vayamos a confundirnos. Si yo quiero mandar a calibrar un equipo ultrasonido, ya sea de espesores o de fallas, y yo selecciono el área de acústica, vibraciones y ultrasonido, aparecen otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy buscando. Nada que ver, ¿sí? Porque ahí lo que buscamos es algo dimensional, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que estás buscando medir con tu equipo, ¿no? ¿Sí? Yo me voy a esa área de ultrasonido y me aparece lo siguiente. Me aparece sensibilidad en tensión eléctrica, nivel de presión acústica otra vez, ruido de banda angosta, nivel de presión acústica. Vamos a ver qué más me aparece. Pues sigue apareciendo lo mismo. Entonces no es lo que yo busco, ¿sí? No es lo que yo busco. Si ahora me voy a otra variable, a otra área, lo voy a poner dimensional. Ahora selecciono el área dimensional y aparecen cosas más relacionadas a lo que yo necesito. Aparecen calibradores, medidores de alturas, micrómetros, patrones de espesores, medidores de espesores, reglas, cintas métricas, flexómetros. Entonces, para una cinta métrica y un flexómetro, sí aparece esta área, esta variable registrada aquí. Sí aparece. Aquí aparecen medidores de presión con indicadores, comparadores ópticos, medición de espesores con ultrasonido, medidores de alturas, reglas, siguen apareciendo reglas, patrones de espesores. Entonces esa es la sugerencia que te doy: asegurarte cuándo es una calibración por un externo o cuándo simplemente es una verificación que nosotros podemos hacer. Finalizando ya y concluyendo lo del yugo. Entonces, si tú te vas a leer las normas, códigos, especificaciones que hablan sobre esa prueba de que el yugo debe levantar una masa, un peso, dicen que lo que sí debes asegurarte es que esa masa, esa barra, tenga el peso mínimo que dice en las normas. En el caso de corriente alterna, los yugos de corriente alterna, dice como mínimo 4.5 kilos, por ejemplo, que son 10 libras aproximadamente. 4.5 kilos, eso es como mínimo. Si tú aseguras y demuestras documentalmente que la masa que estás usando para hacer esa prueba cumple con eso, entonces tú internamente puedes hacer estas verificaciones, registras cada vez que lo vayas a hacer
y listo, es suficiente, es suficiente. Y es mínimo. En el caso, por ejemplo, yo tengo una barra para esos yugos. Esa barra no pesa 4.5 kilos para los de alterna. Pesa 4.6. Se pasa del peso mínimo, pero sigue cumpliendo. Sigue cumpliendo. Entonces, este es el último elemento del que quería hablar y que yo considero que jamás pueden faltar uno de estos tres elementos. Jamás, jamás, jamás. Aunque la persona que te contrate o tú como persona que vas a contratar no conozcas mucho de esta área, es muy lógico que digas, bueno, se va a hacer un servicio crítico como son las pruebas no destructivas. Entonces necesito asegurar que la persona que lo va a hacer esté capacitada, calificada y certificada. Eso es por lógica. Necesito que esa persona tenga sus instrumentos, equipos, accesorios suficientes y adecuados para el trabajo que se va a realizar. Y necesito que esa persona tenga estandarizado su trabajo, es decir, que haya un procedimiento, una guía que sigue para hacer bien su trabajo. Entonces no me dejarás mentir, son elementos que nunca pueden faltar en una prueba no destructiva. Gracias por visitar nuestro canal. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún video y comparte con tus amigos. Contáctanos en www.pndsmexico.com. Y si quieres seguir aprendiendo, búscanos en Spotify y TikTok como Aprendiz NDT.